Arroz La Garza presenta. Buenas noches, mi gente querida, sean todos muy bienvenidos a Mujeres al Borde. Hoy nos acompaña una tremenda mujer con la que vamos a aprender muchísimo. Es un programa que nos enriquece, de esos que a mí me fascinan. Conozcan a la doctora desde Perú para Mujeres al Borde, Sandra Barbero. La logoterapia pertenece a la tercera escuela de psicología, el campo del humanismo. Así como vinimos al mundo desnuditos, Así mismo nos vamos a ir. Y la única salida que hay para esto es transformar el dolor en algo. Esta es una esperanza bonita, que al final nos vamos a encontrar con esos seres que amamos. Yo creo que el milagro es la vida, y la vida incluye la muerte. Todo tiene un para qué. La doctora Sandra Barbero nace en Buenos Aires, Argentina. Es psicóloga especialista en logoterapia y análisis existencial por la Fundación Argentina de Logoterapia. Actualmente es la directora de DAO, Escuela de Vida, y del Instituto Peruano de Logoterapia Víctor Frankl, y autora de los famosos libros De la pérdida a la esperanza y Lo que duele se llama vacío. Hoy con nosotros la doctora Sandra Barbero. El BHD, con su tarjeta Mujer, presenta Ahora sí, aquí feliz, les presento a mi invitada de honor en este One on One. Es una argentina radicada hace años en Perú, es una tremenda terapeuta, como acaban de oír, con un currículum impresionante, pero sobre todo con un gran corazón y una gran pasión por apoyar a las mujeres en su proceso de crecimiento, de empoderamiento y a luchar contra tantas situaciones que se nos presentan como parte de simplemente estar vivos, para llevarlas más suave. Bienvenida, Sandra Barbero. Gracias, gracias. Te agradezco muchísimo esta invitación, te agradezco estar acá en este bello país. Pues mira, estamos felices y estoy muy agradecida también, quiero decirlo, con la Fundación de Mujeres del Caribe, Caribbean Women Foundation, que te ha traído al país y que nos ha permitido a Mujeres al Borde recibirte también como parte de lo que es el lanzamiento oficial de esta fundación, que va a trabajar precisamente, o ya arrancó a trabajar, para apoyar el empoderamiento de la mujer. También coincide con la apertura del Instituto de Logoterapia en República Dominicana, sí, que nos tiene muy feliz. Y yo quiero comenzar educando un poco a la gente sobre lo que vamos a estar hablando. Doctora, ¿qué es la logoterapia ante todo? Bien. Bueno, la logoterapia es una escuela, primero lo vamos a ubicar en el contexto de la ciencia, ¿no? La logoterapia es una escuela psicológica, ¿sí? Vamos a hablar de que la logoterapia pertenece a la tercera escuela de psicología, el campo del humanismo. Es una propuesta humanista, ¿no? Creada por Víctor Frankl en el año aproximadamente al principio de 1900. Y tú diriges el instituto en Perú. Así es, soy logoterapeuta, estudié en Buenos Aires. Yo soy educadora, soy psicóloga, y a través de una situación límite conozco la logoterapia. Entonces yo creo que la mejor manera de poder conectar un poco con lo que te ha traído a ti, a esta pasión, a este trabajo, es quizás si tú pudieras abrirnos tu corazón y contarnos cuál fue esa situación límite, de esa que tantas mujeres hemos vivido, algunas pueden estarlo viviendo, sí, y podamos sintonizar contigo, esa situación que te llevó al límite y que de ahí nació este gran ser humano que no solamente está tan preparado, sino que quiere contribuir. Así es. Bueno, realmente yo digo que la vida nos pone esas situaciones límites, ¿no?, que uno no puede modificar, no puede alterar, simplemente las tiene que aceptar. A mí me tocó vivir una situación límite teniendo 35 años, teniendo 2 hijos muy chicos, y en ese momento me dieron un diagnóstico de cáncer. Wow. Y un diagnóstico nada alentador, ¿no?
Así que bueno, simplemente al principio pasé por, no, a mí no me puede estar pasando esto. Primero negué, después me enojé, porque dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, siendo una persona, yo decía, si soy una persona buena, porque no le hace daño a nadie, ¿por qué me pasa esto? Después entré en una etapa de tristeza, de profunda tristeza, de no querer morirme, a pesar de que los diagnósticos no eran nada favorables. Luego entré en una etapa de negociación. O sea, tú te estás dando cuenta, bueno, tú eres terapeuta, que tú hiciste un duelo previo a la muerte, que no llegó. No tenía ni idea de lo que después leí, porque esto después estaba, yo me encontré con los libros, y los libros decían lo que yo sentía, que seguramente a muchas personas les pasa eso, que uno dice, este libro dice lo que yo siento, o lo que yo quiero para mi vida. Y en toda esta etapa, muy difícil y muy dura, aparece un libro en mis manos que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Un libro que recomendamos y que le recomiendo a todas las personas que nos están viendo. Y en el momento que te dan un diagnóstico de cáncer con un pronóstico muy difícil, o sea, prácticamente era como una sentencia de muerte lo que tú recibías. Es una sentencia de muerte. Fue una sentencia de muerte. Porque realmente los médicos, hay maravillosos médicos, muy humanos, pero también hay médicos muy fríos, ¿no? Y me tocó recibir el diagnóstico con un médico que me puso dentro de una estadística, ¿sí? O sea, yo era una estadística, tenía solamente un 10% de probabilidades de vida, ¿sí? Esa fue la estadística. Cuando tú recibes esa estadística, al principio que estabas viendo esas etapas de duelo previo, ¿qué era lo que sentía tu corazón? ¿Qué era lo que dolía más? Había algo adentro mío, primero un profundo vacío, porque realmente ahí uno siente el vacío, uno siente la nada, uno siente ¿qué pasó? Pero después apareció una fuerza que yo siempre digo, no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde sale, después voy a decir de dónde, ¿no? Bueno, al menos en mi historia. Pero una fuerza, dije, no, yo tengo que aprender a vivir como si este fuera mi último día. Qué fuerte. Y ahí digo, este es mi último día. De eso pasaron 15 años. ¡Wow! Y otra cosa interesante que también les voy a contar es que después, a los 44 años, tuve un hijo. Yo tengo un hijo de 25 años y tengo uno de 5. ¡Oh, my God! Así que, bueno, realmente contra todo pronóstico, porque definitivamente Facundo, que así se llama mi último hijo, es realmente un milagro. El primer milagro es que estás aquí con nosotros. No te fuiste nunca. Así es. La enfermedad no te llevó. La enfermedad no me llevó. Y pudiste dar vida luego, nuevamente. Y luego di vida, ¿no? Realmente yo no podía creer que estaba embarazada. Yo pensé que esto era parte de mi proceso de menopausia, porque además de haber pasado por un tratamiento muy fuerte de quimioterapia, pero había un propósito en mi vida. Había un sentido, que es lo que yo encontré en la logoterapia. Yo lo encontré en la logoterapia, seguramente hay gente que lo encuentra en otras cosas. O sea, no estamos diciendo que la logoterapia es lo que tiene que ser. Pero la logoterapia justamente lo que enseña es a buscarle el sentido, el verdadero sentido a la vida, ¿no? A la vida. Y realmente hay algo que yo tenía clarísimo, era que yo, a partir de mi propia experiencia, quería ayudar a otros. Ahora, antes de irme a una primera pausa, yo te pregunto, como terapeuta y como ser humano, ¿cómo le encuentra uno sentido a la vida cuando le están dando un diagnóstico, uno con 2 niños pequeños, de un cáncer avanzado, con poquísimas esperanzas en ese momento? ¿Cómo le encuentra uno sentido a la vida? Vamos a una pausa y vamos a buscar esa respuesta contigo. Claro que sí, gracias. BHD, con su tarjeta Mujer, presentó. Sacando su carro, el niño detrás, él mismo lo lleva por delante. Y la única salida que hay para esto es transformar el dolor en algo. En los jardines del embajador hay un lugar muy especial que a mí me tiene fascinada.
las invito a las mujeres al borde a que conozcan a VIP Laser Clinic, un lugar donde la tecnología está a la vanguardia para ayudarnos a cuidar y proteger la piel y nuestro cuerpo. Así que VIP Laser Clinic ahora mismo es un lugar que adoro y que quiero compartir con ustedes. Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba a la doctora Sandra Barbero, que nos acompaña hoy, que cómo a una mujer que puede ser como tú o como yo, que le diagnostican un cáncer terminal o con muy pocas esperanzas, cómo esa mujer pudo en ese momento encontrarle sentido a la vida. Y esa es la pregunta que yo te hacía. ¿Cómo le encontraste sentido a la vida en un momento tan vulnerable? Sí, creo que, bueno, esto es un proceso, no es algo que se hace inmediatamente. Lo primero que uno hace es querer vivir, o sea, apostar a la vida, ¿no? Y decir, creo que hay todo un cambio de filosofía, hay todo un cambio de filosofía y de mentalidad por parte de los que vivimos una situación límite. Creo que lo primero es realmente ver hacia afuera, porque el dolor, por lo general, tiende a meternos para adentro y perdemos de vista todo lo que afuera sí hay y sigue habiendo. Entonces, cuando vivimos una situación límite, un diagnóstico, la pérdida de un ser querido, una relación que se termina, ¿sí?, nos metemos para adentro, nos ensimismamos y dejamos de ver todo lo que sí hay. Entonces, lo que realmente hice, creo que intuitivamente, porque también hay un tema intuitivo, no es que hay alguien que te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, sino que intuitivamente dije, bueno, yo a pesar de todo voy a seguir viviendo hasta que sea el momento que tiene que ser. Yo creo que una de las cosas que fundamentalmente modifiqué, ¿sí?, es como una actitud de entrega y de docilidad a vivir. A vivir como si fuera, como te dije al principio del programa, mi último día. Entonces, jugué más con mis hijos. Antes, que por ahí no tenías tiempo para ir a las reuniones, participaba de todas las reuniones. Quería hacer un curso de, no sé, de fotografía porque tenías ganas de hacerlo, lo hice. Digo, bueno, voy a estudiar, voy a caminar, voy a agradecer a Dios todos los días, voy a comer mejor, respirar más. O sea, es como que de repente todo cogió como el doble sentido, o sea, todo cogió más sentido en la vida. Más sentido. Los colores fueron más vibrantes. Así es. Todas las cosas cotidianas que tomamos por sentado en ese momento, todas eran como tan preciosas. Tan preciosas, y esto que dice en el libro tan lindo del Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Y en las situaciones límites, lo esencial es lo primero que aparece. Porque realmente yo bendigo todos los días de mi vida poder decirle hasta mañana a mis hijos, estar con ellos, acompañar a mis pacientes en su lucha diaria de encontrar el sentido a lo que le toca vivir. Estoy haciendo un acompañamiento a una mujer, que es, bueno, una alumna nuestra también. Nosotros formamos logoterapeutas. Ella hace 2 años atrás vivió la pérdida de Gabrielito, de su hijo de 4 años. Dios mío. Que en un accidente, jugando, se cayó del balcón. Ay, Dios mío. Ella estaba amamantando a su última hija. Y ellos, Gabrielito con su hermano, estaban jugando. Y jugando, Gabrielito fallece. Hoy esa chica, ¿no? En realidad, yo digo, a veces mis pacientes son mis maestros. Porque yo la veo y la siento, yo digo, creo que esa es la situación límite más difícil. Seguramente si hay personas que nos están escuchando que pasaron por este límite tan fuerte que es la pérdida de un hijo, que no se entiende. No. Porque en realidad... Ni siquiera tiene nombre. Ni siquiera tiene nombre. Ni siquiera Te voy a decir una cosa, quizás no sé si acá, espero que no funcione como una palabra fea o mala palabra. Yo dirijo un grupo de papás que perdieron hijos. Y una vez un señor que que fue nuevo en el grupo, entonces le digo, bueno, ¿cómo te llamas para que te presentes? Y él le dijo, hacia delante de todos, dice, yo, ¿sabes cómo me llamo? Yo soy un desgraciado. Desgraciado. A mí se me fue la gracia. Ya la vida para mí no tiene gracia, porque se fue
lo que yo más amaba. Obviamente Jorge tuvo una experiencia muy dura porque él mismo, en una fatalidad de la vida, estaba con su esposa, se iban a su casa de playa y él, sacando su carro, el niño detrás, él mismo lo lleva por delante. Este hombre, cuando llega a la consulta, todos los días pensaba en suicidarse, todos los días. Y me acuerdo que me miró y me dijo, le voy a hacer una pregunta, ¿usted me puede devolver a mi hijo? Y yo le dije, imposible, no. Entonces él se levanta y se va. Pero bueno, en ese momento creo que también intuitivamente pienso en qué palabra le puedo decir para poder paliar ese sufrimiento. Y le dije, mira, creo que no puedo hacer nada de lo que tú quisieras. Lo único que puedo hacer es acompañarte a que aprendas a vivir con esto. Que aprendas a vivir con. Y fue un proceso muy largo. Y de eso trata esta otra área de la psicología que trabajan ustedes en el instituto y tú como terapeuta, que es la tanatología. Exactamente. Yo quiero que tú, para que lo conectes con esta historia, nos explique exactamente qué es la tanatología y cómo nos sirve. La tanatología ha tenido todo un proceso en la historia, porque en realidad es una ciencia, es una ciencia de la medicina que ve. Antes los médicos forenses eran los tanatólogos, que eran los encargados de revisar los cadáveres. Tánatos es la diosa griega de la muerte. Todas las culturas siempre han tenido un dios, una manifestación de la muerte. Porque definitivamente si hay algo de que el ser humano, desde que está puesto en este mundo, está confrontado, es con la muerte. Que se va a morir. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿qué sentido tiene la vida si me voy a morir? Pero definitivamente, si yo soy una persona muy materialista, que piensa que somos este cuerpo, voy a sufrir y voy a caer en el absurdo. Y ojo que hoy hay mucha gente que vive desde ese lugar. Pero realmente la tanatología tuvo un giro en la historia y una médica psiquiatra suiza que trabajó mucho en Estados Unidos, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que realmente tiene un libro que yo también recomiendo, que se llama La muerte, un amanecer. Wow. Da otro enfoque. El enfoque como que realmente hay una frase que a mí me gusta mucho de la tanatología, es ¿cómo te voy a echar de menos si estoy lleno de ti? Cuando alguien muere, no se termina la historia, al contrario, la persona queda en uno. Pero es un proceso que la persona tiene que pasar, así como ese proceso que les dije del enojo, de la negación, de la tristeza, del duelo, también tenemos que los tanatólogos ayudamos a que las personas puedan elaborar su propia muerte. Pero cuidado, que el tanatólogo nunca va a hablar de muerte, siempre va a hablar de vida. Siempre va a conectar a la familia con la vida de esa persona. Como tanatóloga, ¿cómo tú pudiste acompañar? Y tú me acabas de contar dos pedacitos de dos historias de esta madre y este padre, que ambos pierden lo que ya sabemos que es lo más sagrado, el hijo. El hijo. Uno incluso por sí mismo, un accidente donde él mismo lo mata sin querer. Sí, sin querer. ¿Cómo tú lo acompañaste? ¿Cómo lo sacaste del vacío? ¿O lo pudiste lograr? Realmente las dos historias para mí son admirables y son estos maestros que andan, yo digo maestros de la vida, porque son seres humanos como tú, como yo, no son psicólogos ni terapeutas, ni son seres humanos sufriendo. Y la única salida que hay para esto es transformar el dolor en algo. Entonces, la primera historia que les compartí, esta chica empezó a tener grupos de autoayuda, de mutua ayuda, no de autoayuda. Mutua ayuda. Grupos de mutua ayuda. ¿Sí? Qué interesante. Claro, empezó a canalizar su dolor apoyando a otros. ¿Por qué? Porque la desesperación de ella era,
nadie me entiende, solamente el que pasó por esta historia me puede entender. Entonces, hablando con otros papás, ella sentía, ¿no?, que realmente era acogida, comprendido su Había dolor. una conexión. Hoy tiene grupos de mutua ayuda por todo el Perú. ¡Wow! Ese movimiento ha crecido de manera increíble. Yo me erizo porque es como si parecería que eso todo es parte de un propósito. Todo. O sea, se perdió una vida Se perdió. sumamente valiosa, irreparable. Pero ¿cuántas personas ella ha podido ayudar a partir desde ahí, desde ese dolor? Desde Gabrielito, que seguramente, bueno, si Úrsula va a escuchar este programa, que es la mamá de Gabriel, Gabriel con ese nombre de ángel. Y Úrsula logró empoderarse entonces para poder dirigir estos movimientos. Así es. Y uno la ve, ella que es toda flaquita y toda delgadita, que parece... Y toda quebrada. Yo al principio cuando la conocí muy quebrada por el dolor. Hoy es una mujer que tiene un espíritu y una sabiduría. Y obviamente, como ella me dice, y tengo ese ángel. Tengo ese ángel. La vida de Gabriel. Hay personas que pasan por nuestra vida un mes, 4 años, 10, 24. 80, 24, 30... Pero realmente, o sea, claro, uno quisiera que permanezca, o sea, uno quisiera que siempre estén a nuestro lado. Sí, porque el tema con la muerte, y ahí yo quiero que tú me digas cómo lo manejas tú como terapeuta de la tanatología. El tema con la muerte es, lo que hablábamos fuera de cámara, es los apegos. Así es. Amamos tanto, nos apegamos tanto, Así llega es. esa pérdida, que puede ser un divorcio, puede ser un hijo, que es lo más terrible, pero puede ser una madre, también es grande. Así es, pierdo el trabajo. Pierdo el trabajo, o sea, hay diferentes niveles de pérdida. Así es. Pero la muerte, le hemos dado una dimensión y nos da miedo, y es una mezcla de miedo, inseguridad, dolor. Vamos a una pausa y vamos a volver a hablar cómo aprender a enfocar desde la vida la muerte con otra actitud. Vamos a perder el miedo, vamos a enfocarlo de manera distinta ahora, antes que vengan las tormentas que siempre están ahí en la esquina. Vamos ahora, cuando estamos tranquilos, ver cómo podemos empoderarnos y prepararnos para poder estar en paz en medio de las tormentas. Yo creo que el milagro es la vida, y la vida incluye la muerte. Esa es una esperanza bonita, que al final nos vamos a encontrar con esos seres Con que nuestros amamos. seres